El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios, y no he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Sentados. Yo les aseguro que el 99.9% de las personas que escuchan la palabra prostitución, inmediatamente se les viene a la mente el comercio sexual o el comercio de los favores sexuales. Pero en sí mismo la palabra prostitución no es necesariamente un término que acuña un concepto sexual. Prostitución significa dar a cambio algo que no corresponde ni en naturaleza ni en valor al objeto intercambiado. Si de repente yo tuviera una deuda, si yo tuviera la deuda de 1,000 pesos a una persona y de repente el acreedor de la deuda me dice: te perdono la deuda si a cambio de esos 1,000 pesos tú me haces un favor porque tú eres juez. ¿Qué tiene que ver la resolución del juez con esa deuda? No tiene que ver nada. Pero en cambio, la perversión del corazón que ahora analizamos, la perversión del corazón que se llama prostitución, acepta como si fuera un valor equivalente ese favor a esos 1,000 pesos. Es decir, la prostitución es aceptar voluntariamente la corrupción en todos los sentidos. Cuando le responden a Jesús: nosotros no somos hijos de prostitución, esta expresión es muy profunda, porque en la palabra prostitución cabe toda clase de corrupción. Dice: no tenemos más padre que a Dios.
El Señor Jesús le responde: si Dios fuera su Padre, me amarían a mí. De tal suerte que el Señor Jesús deja entrever que cuando no estamos amando, nos estamos prostituyendo. Son expresiones muy fuertes, por eso yo necesitaba hacer la aclaración de lo que es en sí mismo prostitución en un sentido lato, no en el sentido estricto cultural que hoy tenemos. El amor nos salva de la prostitución, el amor nos salva de la corrupción, el amor nos lleva a dar cada cosa su valor debido. De ahí viene la palabra caridad. Cuando vamos al mercado y decimos: qué caro está el kilo de limón. Caro, es decir, piden mucho por un kilo de limón. Tiene mucho valor un kilo de limón. Si comprendemos comercialmente lo que es la palabra caro, entonces también podemos comprender lo que es la caridad. Caridad es reconocer el valor que tienen las personas por el simple hecho de ser hijos de Dios. Dice el Señor Jesús: si Dios fuera su Padre, me amarían a mí. Esto es, si Dios fuera el Padre de ustedes, me tendrían aprecio, me valorarían, reconocerían que somos hermanos. Jesús les está diciendo muy indirectamente: sí, ustedes son hijos de prostitución. Es lo que muy indirectamente el Señor les está diciendo. El Señor tiene cuidado de todos los que son de Él. Cuando nosotros hemos decidido amar a Dios y amar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, entonces Dios nos libra de la corrupción, Dios nos libra de la prostitución. ¿Y qué es lo que nosotros acabamos de escuchar en esta primera lectura del libro del profeta Daniel? Tenemos que Sadrach, Mesach y Abednego no aceptaron prostituirse ante la corrupción de Nabucodonosor. Ay, qué bueno, así lo pronuncié bien. Nabucodonosor. No aceptaron la prostitución. Así como estos tres jóvenes, estos santos tres jóvenes en Babilonia, al igual que el testimonio de la casta Susana, que prefirió ser condenada a ceder a la corrupción, a ceder a la prostitución, y en el caso de la casta Susana, sí es el sentido prostitución lo que nosotros entendemos hoy en día en el sentido sexual. La casta Susana prefirió ser condenada a ceder. Estos tres jóvenes de Babilonia prefirieron ser quemados a caer en la prostitución. Ok, te perdono la vida, pero a cambio del perdón de la vida, póstrate y adora a estas imágenes que no son Dios. Es otro modo de prostitución. Dios libró del juicio a la casta Susana. Dios libró de las llamas de este horno a estos tres jóvenes de Babilonia. Y les pregunto, estimados hermanos, ¿cuál es la postura de nuestro corazón ante la prostitución que el Señor o los señores del mundo
nos ofrecen. Porque podría ser muy ingenuo de nuestra parte que reduzcamos la prostitución a un mero comercio sexual. También nosotros, hoy en día, en pleno abril del año 2022, después de Cristo, también el mundo, el demonio y la carne nos ofrecen tantas alternativas de prostitución e inclusive alternativas que aparentemente pueden ser santas. Aquí no quisiera incurrir más en los escándalos. Quisiera apelar al corazón de cada uno de los que escuchan este mensaje. ¿Cuál es la prostitución de la cual conscientemente sabemos que con la ayuda de la gracia de Dios nos podemos evitar? ¿De qué modo nosotros podemos permanecer fieles al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de nuestros padres? ¿De qué modo nosotros nos entregamos al servicio de los falsos dioses? Porque quizá a lo mejor comulgaremos, quizá a lo mejor nos confesaremos, pero quizá nuestro corazón está al servicio del Dios de mi comodidad, del Dios de mi propia satisfacción, el Dios del poder, el Dios del dinero, el Dios de tantas cosas que pueden salir de las perversiones del corazón humano. Y es que nuestro corazón puede fabricar dioses a su propia imagen y semejanza. De esa corrupción es la corrupción que hay que librarnos. No nos hagamos un Dios a nuestra medida, sino por contrario, hagamos lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él afirma que Él solo hace lo que ve hacer al Padre. Y nuestro Señor Jesucristo está inmerso en las realidades de este mundo. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo no tuvo tentaciones? Pues claro que tuvo tentaciones, siendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo no tuvo tentación de prostituirse? Cuando Satanás se le aparece en el desierto, Satanás solamente le ofreció la posibilidad de prostituirse. Adórame y te daré los reinos de la tierra. Convierte las piedras en pan. Arrójate. Dios no permitirá que tu pie tropiece. Inclusive nuestro Señor Jesucristo humanamente tuvo la tentación de la corrupción del corazón. Pero ¿cuál es la salida contra la corrupción del corazón? ¿Cuál es la salida contra todo tipo de prostitución? El Señor Jesús ya lo ha dicho. Yo solamente hago lo que veo hacer al Padre. Y si cada uno de nosotros sigue el ejemplo de Jesucristo, de solamente hacer lo que el Padre hace, eso implica que lo que hace el Padre, eso es lo correcto. Lo que hace el Padre son obras de salvación.
Entonces, eso quiere decir que el único modo de librarnos de la prostitución del mundo es teniendo intimidad con el Padre. ¿Cómo podemos conocer lo que es el Padre si no tenemos intimidad con Él? Necesitamos dar el paso hacia el misterio de Dios, tener intimidad con Dios Padre. Sí, nuestro Padre que ve lo secreto y nuestro Padre que en lo secreto nos recompensará. La recompensa que el Padre nos da no es una recompensa de oro, no es una recompensa inclusive ni siquiera de afecto. La recompensa que el Padre nos da por tener intimidad con Él es saber qué hacer en cada momento, en cada circunstancia, para librarnos de la corrupción, así como libró estos jóvenes del fuego del horno, así como libró a la casta Susana de la condena de muerte, y así como Dios sigue librando al mundo de la corrupción, es porque todos aquellos que son siervos del Señor se han animado a dar un paso a la intimidad con Dios. Por eso, estimados hermanos, estimadas hermanas, no juguemos al valiente en este mundo. No pensemos que por nuestros propios medios podemos dominar las tentaciones o por nuestra propia voluntad podemos evadir la prostitución del mundo. Necesitamos obligatoriamente tener intimidad con Dios Padre, a semejanza de Jesucristo. El Padre no está lejano, el Padre está a la medida de tu corazón. En la medida que tú verdaderamente abras tu corazón y permitas que el Padre venga a ti. Por eso, estimados hermanos, el único modo de trascender es poniéndonos en comunicación con Dios. Hagamos oración. La oración, esa intimidad con el Padre, nos dará órdenes explícitas de cómo amarlo a Él, de cómo amar a los demás. Nosotros hemos salido de Dios. Dios nos pensó, somos hechura de Dios. Cuánta razón tiene San Agustín cuando escribió en el libro de las confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón inquieto está hasta que descanse en ti. Entonces, no descansemos en este mundo, descansemos hasta que estemos en los brazos amorosos del Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.